en el segundo bloque, adelante, avanzamos. Bueno, ahí seguimos, Rocío. Bueno, en esta lámina, para que se vayan empapando, y creo que van a dilucidarse muchas dudas, vean, aquí de entrada, y viene, insisto, el fundamento de la parte inferior, dice, artículo 3, dice, beneficiario controlador se va a considerar a la persona física o grupo de personas físicas que, ojo con esto, de entrada entonces, beneficiario controlador para efectos PLD, necesariamente física o grupo de personas físicas. Ahora, ¿en qué supuestos califican que puede caer en uno o pueden caer en varios? El primer supuesto, que ya lo platicábamos, es que de manera directa o por medio de alguna persona, vean cómo se llama, cliente o usuario, obtiene en última instancia lo que ya hemos señalado en dos ocasiones: el beneficio del uso, de goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del bien o servicio. Ahí está un supuesto claro. Yo compro un auto, persona moral, y el auto lo utiliza mi socio. Ahí está el ejemplo. Entonces, la información que presenta la agencia es de mi empresa y del socio, pero en la calidad de beneficiario del bien o servicio que estoy comprando. ¿De acuerdo? Aquí nada que ver, ojo, nada que ver con las acciones, porque viene en el inciso B, dice, inciso B, ejerce el control efectivo en última instancia de aquella persona moral que en su carácter de cliente usuario lleve a cabo operaciones, de acuerdo, vulnerables. ¿Queda claro? Sale. Ahora bien, para entender ese control efectivo, se pueden dar tres supuestos de manera puntual. Tres supuestos, vean, que también son tres supuestos diferentes. Vean, primero, primer supuesto. Déjenme que aquí ya no quiere jalar mi máquina. Oh, ya se enojó. Aguante. Ahí está. Vean, primer supuesto, ya en materia de control efectivo. ¿De acuerdo? Vean. Número uno, yo, persona física socio, impongo directa o indirectamente decisiones en las asambleas, obviamente, asambleas de las empresas, ¿de acuerdo? De accionistas. Entonces ahí está un primer elemento. Yo, en la calidad de socio, impongo decisiones en las actas de asamblea. O nombro o destituyo a la mayoría de consejeros y administradores. Califica como beneficiario controlador. Es donde ya les decía, este mismo ejemplo es para efecto fiscal. Entonces ahí es donde viene el punto. Soy beneficiario controlador para efecto fiscal y soy beneficiario controlador para efecto de PLD. Otro supuesto, que es el segundo supuesto. Vean, dice, mantengo la titularidad que permita de manera directa o indirecta el ejercer el voto, ojo, en más de un 25% del capital social. Antes era el 50%. Entonces, si yo no califico en los dos supuestos anteriores, por el simple hecho de tener más del 25%, ya califico como beneficiario controlador. Es lo que decía en la última pregunta Jorge, ¿de acuerdo? Y tercer supuesto dice, dirijo de manera directa o de manera indirecta la administración, las estrategias o las principales políticas de la empresa. ¿Queda claro? Entonces, si lo vemos de manera muy precisa, son cuatro supuestos que en materia de PLD califican como beneficiario controlador. Ahora bien, esta parte resaltada de amarillo dice, para efecto del capítulo 4 bis, que es un nuevo capítulo que habla del beneficiario controlador, que ahorita lo vamos a platicar, dice, se entiende como beneficiario controlador quien obtenga el control de la persona moral, de acuerdo, que ya platicamos, inciso B, lo que estábamos platicando, dice, aunque dicha persona moral no sea cliente o usuaria de quien realiza actividades vulnerables. Y creo que con esto debe quedar un poquito más claro, ¿de acuerdo? Vean, ¿por qué razón? Porque yo puedo ser beneficiario controlador aun y cuando no realizo una actividad vulnerable. Claro, ¿por qué razón? Porque tengo la administración, tomo decisiones, ejerzo el voto, etcétera, etcétera. Y como ya también lo hemos platicado, esa persona física como beneficiaria controlador se le conoce en la jerga de PLD como beneficiario final o propietario real. ¿Queda claro? Entonces, ahí están cuatro supuestos de manera puntual para que califique como beneficiario controlador. Ahora, estos tres artículos son nuevos, ¿de acuerdo?
Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde estamos parados porque vean, el primer artículo que dice, artículo 33 bis, ¿de acuerdo? Nuevo para este año a partir de la reforma. Dice, las sociedades mercantiles deben de atender los requerimientos realizados por las autoridades para determinar de manera clara quién sea su beneficiario controlador e conservar la información que soporte. Me adelanto. Todo lo que tenga que ver con la conservación de la información, ojo, para efecto de PLD van a ser 10 años. No confundir, porque mucha gente va a decir, es que siempre han sido 5. Eso es para efecto fiscal. Hoy para efecto de PLD son 10 años. Ahora, cuando se realice la transmisión de las tenencias accionarias de las partes sociales, ¿de acuerdo? Dice esto, deberán presentar un aviso, ¿de acuerdo? A través de la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo que dispongan las leyes mercantiles. Ahí chéquense el artículo, entre otros, artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es decir, tenemos que subir al igual que lo que es la propuesta de actas a la Secretaría de Economía, también hacer lo mismo cuando se modifique la tenencia accionaria en materia del beneficiario controlador, informarle a la Secretaría de Economía. Ahí está el fundamento, vean, artículo 34, fracción 31 de la Ley Orgánica, de acuerdo, de la Administración Pública Federal. Artículo 32 ter dice que las sociedades mercantiles también tendrán la obligación de registrar en el sistema electrónico la información necesaria para identificar a la persona o grupo de personas que cumplan los supuestos consideradas como beneficiarios controladores. Y esa es una de las últimas preguntas que me hacía Jorge, si no mal recuerdo. ¿Qué quiere decir? Que también, ¿de acuerdo? Tengo que registrar ante Economía, ¿de acuerdo? A la persona que se identifica como beneficiario controlador. Insisto, aunque no realice operaciones vulnerables, que son unos supuestos diferentes que ya los platicamos. Y el tercer artículo es este, 33 cuater, que dice, la propia Secretaría, ya lo señalaba, cuando hablo de Secretaría, entiéndase que Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dice, promoverá entre las autoridades competentes de las entidades federativas que los socios de las sociedades civiles, ojo con esto, ya no está pegando a muchos despachos, ¿de acuerdo? Dice, tienen que identificar a su respectiva persona denominada como beneficiario controlador. Ahora, muchas de las reformas que ya les anticipaba dice, tomando en consideración lo que dispongan las reglas de carácter general que dé a conocer la Secretaría. ¿Queda claro? Entonces, ahí con eso creo que ya redondeamos un poquito el tema del beneficiario controlador y seguimos en esta línea con algunos ejemplos. Vean. Conceptos nuevos que se adicionan a partir del 2025, a partir del 16 de julio. Dice, se define lo que es una persona políticamente expuesta y se define como aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas, desde luego, en territorio nacional o en el extranjero. Ahí está un elemento que también se tiene que identificar. Segundo punto, vean, relación de negocios, que es donde ustedes tienen que ser muy acuciosos para saber si califica como operación vulnerable esa relación de negocios y en consecuencia avisarle al SAT. ¿Qué dice lo que es una relación de negocios? Vean, dice, relación de negocios es aquella establecida de manera formal y habitual entre quien realiza la actividad vulnerable y sus clientes o usuarios, ¿de acuerdo? Excluyendo los actos o operaciones que se celebren ocasionalmente, ¿de acuerdo? Y también se considera relación de negocios los que se llevan a cabo a través de servicios de fe pública. Por lo tanto, ya decía, si yo voy con el notario público, quiero hacer una aportación de capital, quiero integrar una persona moral, pues también se considera operación vulnerable y el notario tiene que presentar los avisos. Aquí que destaco la relación de negocios y tienen que identificar si es formal y es habitual, ¿de acuerdo? Para que califique y en su caso presentar los avisos. Otro punto que también tienen que valorar y tiene mucho que ver con lo que señala el artículo 20 de la ley PIORPE, que ustedes tienen que identificar a una persona llamada representante o encargada del cumplimiento de presentar los avisos.
¿de acuerdo? Que me anticipo, ese artículo que dice que de entrada se tiene que nombrar a una persona que puede ser interno o externo, ¿de acuerdo? Ahora, si no lo nombran, ¿quién califica como persona encargada? ¿El administrador o el presidente del consejo de administración? Y si yo realizo actividades empresariales, bueno, actividades vulnerables de manera personal, o sea, como persona física, yo como persona física debo de cumplir de manera personal el cumplimiento de la presentación de los avisos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde empiezan las cosas, digamos, de riesgo. Vean, se define el concepto precisamente de riesgo, que se califica en tres escenarios: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. ¿De acuerdo? Bueno, este riesgo tiene que estar relacionado siempre con lo que dice el artículo 18 de la misma ley. ¿Y el 18 de qué nos habla? De las obligaciones de quienes realizan operaciones vulnerables. ¿Y qué dice el texto? Vean, riesgo, probabilidad de que las actividades vulnerables puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos o operaciones a través de los cuales se pudiese actualizar delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, la simple presunción, ¿de acuerdo? Eso va a implicar que ustedes, aunque no realicen la actividad vulnerable, le tienen que informar al SAT 24 horas posteriores al supuesto que se dé. Ya ponía el ejemplo de la compra del Suburban. Vamos a pensar que yo voy y le digo, ¿sabes qué? Siempre ya no la quiero. Bueno, pues aunque ya no la quiero, pero le iba a comprar en efectivo, esa agencia, así entendida, tiene que presentar el aviso 24 horas después de que se configuró la operación o que se dio el supuesto, ¿de acuerdo? E informar todo lo que se dio y datos muy sensibles míos. Aquí la pregunta es si yo se los voy a dar. Ese es el punto, ¿eh? Pero bueno, así está el deber ser. Que todo esto va a venir seguramente ya más claro en lo que son reglas de carácter general. Bueno, ejemplitos sencillos pero muy representativos. Vean, por un lado están todos los negocios que realizan operaciones vulnerables, ¿de acuerdo? Todos. Y está por otro lado el cliente usuario, que ese cliente usuario es una persona físico-moral. Entonces, entre las personas que realizan la operación vulnerable, el cliente usuario, se da la relación de negocios. Ahora, como primer escenario que vimos, o uno de los escenarios que vimos, si derivado de esa operación que realiza el cliente, que puede ser tu empresa, ¿de acuerdo? Con estas empresas que realizan operaciones vulnerables, si yo como un tercero llamado beneficiario controlador tengo el beneficio de goce, de uso o disfrute, aprovechamiento, ¿de acuerdo? Pues debo de considerarme también como involucrado en la presentación de los avisos. Es donde también decía Jorge, debo de tener el expediente de esa persona, pues si me lo dan bien, y si no, pues pido los avisos que yo considere prudentes. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿por qué la flechita? Porque el beneficiario real o el propietario real ya no es el cliente usuario, ya no es mi persona moral, ya no es mi empresa, sino soy yo. ¿Queda claro? Ahora, un requisito que es algo que adicioné. Siempre las empresas o las personas que realicen operaciones vulnerables, de acuerdo al artículo 12 del reglamento de la ley PIORPI, tienen que estar registradas en el RFC, que también es un dato que seguramente tienen que pedir. Me refiero, por ejemplo, a una de las preguntas que me hacía Maribel. Oye, ¿qué información debo de pedir? Toda la que tú juzgues necesaria, derivado de la operación vulnerable, incluyendo, Maribel, lo que tengas como movimientos en materia de RFC, ¿de acuerdo? Quiero tu constancia, quiero tu RFC, quiero tu cambio de domicilio, quiero ver si estás activo, si estás suspensión de actividades, si abriste o no un establecimiento, y vean que la información se va haciendo un poquito más generosa, más grande. Bueno, ahí está. Ahora, ejemplos puntuales, y espero que quede claro. Creo que una lámina o dos no están incluidas, me disculpo, pero bueno, tómenle foto o demás, y si no, pues les mando el material de nueva cuenta. Vean, aquí pongo tres ejemplos. La operación vulnerable son la renta de un inmueble, cheques de viajero y la compra del auto. ¿De acuerdo? El cliente usuario obviamente es su persona moral. ¿De acuerdo? Establezco montos. Renta de inmueble yo pago 400,000. Cheques de viajero yo compro 120,000. Y compra del auto me costó 850,000. Ahora bien, eso que yo estoy comprando o que yo estoy rentando, vean, primer caso, renta de inmuebles, el socio disfruta el bien. Entonces es donde hay
está un supuesto donde yo califico como beneficiario controlador. Entonces, en este caso, la persona que está rentando va a pedir la información de la empresa, que es el cliente usuario, y de manera adicional del socio, que es el beneficiario controlador. Y es lógico, ¿no? Porque se está utilizando la empresa como trampolín para que yo tenga el beneficio. Ahora, segundo supuesto, compro cheques de viajero. Mi empresa los compra y me los da a mí. Entonces yo me voy de viaje, de placer, con mi familia. Entonces ahí está otro ejemplo donde califica que esa tercera persona, socio, es el beneficiario controlador. Y el último caso, vean, que lo pongo acá, compra del auto, 850,000, sale a nombre de la empresa, pero finalmente el auto lo utilizo yo para efectos meramente personales. Por lo tanto, aquí, desde luego, yo califico en los tres casos como beneficiario controlador. Ahora bien, esta lámina que les comparten siguiente, no se vayan a confundir, porque la presentación es la misma con una pequeña diferencia. Vean, en el primer caso, amigos, en el primer caso, renta de inmuebles 400,000 y vean, ese beneficio me lo dan a mí como socio en la calidad de prestaciones estatutarias o conceptos llamados previsión social. Es decir, forma parte de lo que realiza mi empresa, ¿de acuerdo? Y ya no tanto a nivel personal, sino a nivel empresarial. Ahora, segundo punto, cheques de viajero. Y vean cómo dice la referencia. Sí me lo dan a mí como socio, pero me voy de viaje de negocios. Voy a abrir nuevos mercados, nuevos horizontes, contratar nuevos clientes, nuevos proveedores, algún apalancamiento, etcétera. Tercer punto, compra de auto y el socio lo utiliza para visitar a clientes. Ahora, ¿qué pongo allí en el recuadro de color gris? Es de observar que el destino, uso o disposición del bien es parte del objeto social de la empresa. Entonces yo pregunto, ¿califica como beneficiario controlador? Mi respuesta es no, porque la sustancia de la operación, si bien es cierto, es a través de la persona moral, pero el beneficio es la misma persona moral. Entonces es donde tienen que identificar realmente, porque la línea es muy delgada, ¿eh? Porque en los tres casos se les asigna o va dirigido a los socios, pero finalmente la intención de la operación es totalmente diferente. Espero que quede claro. Y puse nada más como referencia el postulado básico en materia contable que se llama precisamente sustancia económica, que nada más a título de ejemplo y como referencia, esa disposición, postulado básico dice, debe de prevalecer la sustancia, ojo, sobre el efecto jurídico. ¿Queda claro? No quiere decir que la SNIP está regulando esto, no, simplemente es la operación, la sustancia, etcétera. Espero que me haya explicado, pero insisto, es un ejercicio de muchos que pueden o no calificar como beneficiarios controladores. Espero que les sea de utilidad. Déjenme avanzar un poquito más y volvemos a abrir un espacio para preguntas. Bueno. Aquí vienen también, de acuerdo al artículo 6, algunas nuevas facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vean, ahí vienen los fundamentos, las fracciones, etcétera, etcétera. El primer punto que me ocupa dice, establecer, de acuerdo, entre las entidades federativas, la implementación de unidades especializadas que contribuya para la prevención, ¿de acuerdo? Y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces todo eso se va a dar a posteriori, pero ahí está el supuesto. Otra fracción que es la 11. No estamos viendo todo porque finalmente no nos alcanzaría el tiempo, solamente lo que se adiciona o se reforma. Fungir como enlace entre el gobierno federal, los países o jurisdicciones del extranjero, ¿de acuerdo? Respecto a las materias que ocupa a la ley antilavado de dinero. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo esto ya no es a nivel doméstico, a nivel local. Todo esto ya tiene un tinte internacional, ¿de acuerdo? También hay una adición a lo que es el artículo 8, facultades de la unidad especializada de análisis financiero. Vean, estamos viendo, insisto, lo más representativo. Lo demás no se modificó y continúa igual. Vean, dice facultades de la unidad especializada. Esto ya venía, pero tuvo una pequeña adición. Dice, coadyuvar, entre otras áreas competentes de la Fiscalía, en el desarrollo de herramientas de inteligencia, ojo con esto, la inteligencia artificial, para detectar variables, vean, criminales, socioeconómicas, financieras,
para conocer las operaciones relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se agrega con las estructuras financieras de organizaciones delictivas y desde luego evitar el uso de recursos para su financiamiento. Esto último fue adición. ¿De acuerdo? Entonces, es un comentario que hoy está muy de moda, que si estamos en el supuesto, a través del algoritmo que la autoridad está implementando, pueden detectar este tipo de operaciones. Por eso ya decía, y lo vuelvo a insistir, cuando ustedes están en una operación que pueda representar un riesgo, la simple sospecha implica que ya deben de presentar los avisos correspondientes. ¿De acuerdo? Sale. Artículo 11, vean. Aquí también debe de haber un programa de actualización, ¿de acuerdo? Entre las dependencias. ¿De qué dependencias estamos hablando? De entrada, de la Secretaría, de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, perdón, de la Guardia Nacional, que deben de establecer programas de capacitación, actualización y especialización en materia de todo lo que tenga que ver con recursos de procedencia ilícita. Y se adiciona, dice, de los delitos relacionados con estos, otra vez con las estructuras financieras y evitar el uso para su financiamiento. Entonces, al igual que nosotros, las autoridades también se van a capacitar, que por cierto también nosotros debemos de implementar, porque así ya lo dispone la norma, por lo menos cada año a las personas encargadas que manejen este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Entonces está con dedicatoria para las autoridades y para las personas que realizamos operaciones vulnerables. Bueno, aquí de nueva cuenta retomo, porque voy a hacer ejemplos de los famosos umbrales, porque la gente como que hoy por hoy no queda claro. Bueno, relación obviamente las operaciones vulnerables y una pregunta que me hacían, vean, viene en el punto 7, operaciones de mutuo, préstamo o crédito, vienen los inmuebles, vienen los vehículos, vienen los donativos, viene arrendamiento de bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Y vienen otros tantos. Bueno, que aquí mi recomendación, ¿cuál es? Que identifiquen si ustedes están como personas que realizan operaciones vulnerables o si son los clientes o usuarios, porque finalmente les va a pegar a los dos, ¿de acuerdo? Sale. Aquí obviamente la misma autoridad en su página establece de manera muy general, que no me dice nada, pero bueno, pues así está. ¿Cómo debo de entender el umbral de identificación y cómo debo de entender el umbral para presentar los avisos? Vean, me dice todo y nada. Bueno, de entrada me dice que para efectos del artículo 17, que vienen las operaciones vulnerables, dice, hoy el simple hecho de identificar el umbral, en algunos casos es por el hecho de realizar la propia actividad, porque hay operaciones que vamos a ver que no establecen montos en UMAS, que fue un cambio para este año, sino por el simple hecho de realizarlo, se tiene que identificar al cliente o usuario. Y ya si rebaso los montos para que presente el aviso, ¿de acuerdo? Y ese monto tiene que ser igual o superior, ya en cada caso se establece la obligación de presentar el aviso. Entonces simplemente es, si llego al umbral para identificar, armo el expediente, ¿de acuerdo? Pero muchas veces, repito, no hay montos para identificar. ¿Eso qué quiere decir? Que en todos los casos se tiene que identificar. Y solo sí, si rebaso los montos para presentar los avisos, ¿de acuerdo? Pues debo de llevar a cabo esa operación. Es donde entran los famosos 6 meses. Bueno, pues aquí, que es una información de la propia autoridad, lo tomé como propia, vean. Ahí viene la relación de todos los conceptos. Y las primeras 2 columnas, o las que están en medio, vea, viene el umbral en UMA y viene el umbral en moneda nacional. Obviamente, esas cantidades están actualizadas. A título de ejemplo, vean, cheques de viajero en UMAS y en moneda nacional siempre se identifica a la persona que está comprando. ¿De acuerdo? Préstamos, créditos con o sin garantía, siempre se tiene que identificar. Servicios de construcción, desarrollo, siempre se tiene que identificar. Ahí no hay monto. ¿De acuerdo? A partir de los montos que siguen a continuación, es simplemente para presentar los avisos. A título de ejemplo, vean, los cheques de viajeros que ya poníamos un ejemplo. En UMAS, 645 en pesos. Si rebaso 72,975, presente aviso. En préstamos mutuos y créditos, si rebaso que coincide 1,605, presento el aviso, que son 181,589. Servicios de construcción, si rebaso 8,025,
que son precisamente los montos que inclusive puedo manejar en efectivo, 907,000, presento los avisos. ¿Queda claro? Entonces tienen que identificar el supuesto de manera puntual en dónde se encuentran ubicados. Bueno, seguimos. Bueno, otro punto que también estuvo muy de moda. Vean, en la jerga financiera, perdón, en la jerga inmobiliaria, hay personas que rentan inmuebles y se contrata a un asesor inmobiliario. Ahora, ¿cuál es la mecánica de esa operación? De que si yo soy el dueño, regularmente quien cobra el asesor, o sea, así convienen, ¿eh? Entonces aquí viene un riesgo fiscal importante, por eso la lámina dice, yo rento el inmueble, ¿de acuerdo? El inmueble es mío, pero le depositan a mi asesor. Entonces aquí hago dos preguntas inocentes. ¿Quién declara las rentas ante el SAT? ¿El dueño o quien capta el dinero? Les ayudo, el dueño. Pero tiene un problema el asesor. ¿Y quién tiene el riesgo ante la autoridad? Pues desde luego el asesor. Ahora, ¿cómo pueden cumplir esto? Agregué la regla que ahí viene en el recuadro superior. ¿De acuerdo? Dice, regla 2713. Si ustedes a partir de esa regla establecen en un contrato que yo voy a emitir el CFDI, que yo voy a cobrar las rentas, que yo voy a pagar los gastos de mantenimiento y demás, que yo voy a pagar a los trabajadores, etcétera, obviamente con esa regla y con ese contrato, aunque yo cobre las rentas, yo no tengo riesgo fiscal, pero si no me adecuo a esta regla y no tengo contrato, quien tiene el gran problema en materia fiscal y en materia de PLD es el asesor que está captando las rentas que cobra de su cliente usuario. Moraleja, no hagan esto. No hagan esto, ¿eh? Ahora bien, ¿qué se adiciona al artículo 17? ¿Qué se adiciona? La fracción 5 con una indicación que es 5 bis y dice, la recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo desarrollo inmobiliario. Aquí no está hablando del desarrollo per se, sino la recepción de recursos. Entonces, solamente ahí se establece esa posibilidad. Ahora, y se dice, y serán objeto de aviso, ¿de acuerdo? Cuando el monto sea equivalente, ¿de acuerdo? Igual o superior a 8,025 veces el valor de la UMA, que estamos hablando de los 907,948. ¿De acuerdo? Bueno, aquí empiezan las cosas bonitas. Todo es padre, pero bueno, aquí empiezan las cosas bonitas. El artículo 17 en la parte final dice, los montos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores, ojo con esto que está resaltado en color azul, dice, no darán lugar a obligación alguna, es decir, yo no hago nada, pero dice, los montos que no rebasen o que sean inferiores. Ahora dice, no obstante, si una persona realiza actos o operaciones por una suma acumulada por un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formalización de los avisos. ¿Qué se desprende de esta lámina? Que si yo cobro poquito, luego poquito, pero esa es la suma de ese poquito, ya rebasa el monto, de entrada presento aviso. Sin embargo, el artículo que es infalible o no se les debe de pasar de vista es el artículo 7 del reglamento. Y vean que dice, ojo con esto, dice, los actos o operaciones que celebren quienes realicen actividades vulnerables establecidas en el artículo 17, ¿de acuerdo? Dice, cuya suma acumulada, agrego, por cliente. Ojo con esto, ¿eh? Por cliente, no por la totalidad que ustedes hagan. Ojo con esto. Dice, por cada tipo de acto o operación en un periodo de 6 meses, alcance los montos para la presentación de los avisos a que se refiere el artículo, estarán obligados a presentar los avisos. Y alguien me puede decir, oye Toño, ¿es lo mismo de la lámina anterior? No. Vean la parte final. Dice, debiendo considerarse para tales efectos únicamente los actos o operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación establecidos en el artículo 17. Esa palabrita únicamente y para efectos de identificación, ahí yo no voy a tomar todo lo que yo estoy cobrando, sino solamente lo que yo cobre de un solo cliente que sea igual o superior para que yo lo pueda identificar. Espero que quede claro y si no, ejercicios, vean, ejercicios. Y terminando los ejercicios abrimos otro bloque de preguntas, vean. Espero que quede claro, pongo 2 o 3 ejercicios, vean. Les doy, en materia de donativos, yo soy donataria autorizada y recibo donativos. Bueno, número 1,
El umbral para identificar al cliente usuario, operación igual o superior de 181,589. Ojo con eso, ¿eh? Para el simple hecho de identificarlo, igual o superior. Umbral para la presentación de aviso tiene que ser igual o superior a 3,210 sumas, es decir, 363,000. Ahora, vean los casitos prácticos, que aquí nos vamos despacito porque esto es la cereza del pastel, porque si no entendemos esto, están presentando los avisos de manera incorrecta. Vean, primer caso, vean, yo cobro 100 en el primer mes, 120 en el segundo mes, 80 en el tercer mes, 150 en el cuarto mes, 95 en el quinto mes y 160,000 en el sexto mes. Vean, total 750,000, 700, perdón, 5,000. Alguien se puede decir, oye Toño, ya rebasé las 3,210 sumas, ¿presento aviso? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque en ningún mes, ojo, llegué a la condición de que el monto que yo cobrara fuera igual o superior a 1,605 UMAS. Vean, en ningún caso cobré, ¿de acuerdo? Una cantidad igual o superior a 181,000. Véanlo, véanlo amigos, con sus propios ojos. 100,000 no rebasa, 120,000 no rebasa, 80,000 no rebasa, 150,000 no rebasa, 95,000 no rebasa, 160,000 no rebasa. Por lo tanto, ¿presento aviso? No. ¿Identifico y armo el expediente? No. ¿Me doy de alta ante el portal? No. ¿Por qué? Ya lo veíamos. Cuando no rebaso los montos, no tengo obligación alguna. Ahora, vean segundo caso. En el mes 1 tengo 195,000. Ya rebasé el umbral para identificar. Entonces, en ese mes, identifico y ya armo el expediente. Segundo mes no cobré nada. ¿De acuerdo? Tercer mes, ¿de acuerdo? Como no rebasa el umbral, no se toma en cuenta esa cantidad. Ojo con esto, no se toma en cuenta, porque para tomarse en cuenta tiene que ser igual o superior al umbral de identificación. Ahora, cuarto mes, sí rebasa el umbral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumo mes 1 y sumo mes 4. ¿Cuánto es? 395,000. En ese cuarto mes, sorpresa, presento aviso. No sé si queda claro, ¿eh? Ahora, tercer supuesto. En el mes 2, en el solo mes 2, rebaso el umbral para identificar y rebaso el umbral para la presentación. Entonces, en ese mes, identifico, me doy de alta y presento el aviso. ¿Queda claro? Ahora, tercer mes, aunque en el mes anterior ya lo presenté, en el mes 3 no me aplica la obligación. ¿Por qué? Porque no rebasa el umbral. En el mes 4 tampoco y no lo sumo de manera algebraica. ¿Queda claro? Entonces sí presento aviso en el tercer supuesto, pero únicamente por el mes 2. Espero que quede claro. Ahora, vamos con otro ejemplo. Vean, otro ejemplo, que casualmente coinciden los umbrales, ¿eh? Pero aquí hablamos de arrendamiento. ¿De acuerdo? El caso anterior fue donativos. Aquí lo mismo, vean. Mes 1 cobro de renta 150,000, mes 2 150,000, mes 3 150,000, mes 4 150,000 y así me voy, son 900,000. Como en ningún mes ese cliente rebasó el umbral de 181,000, aunque la suma sea 900,000 al cabo de 6 meses, no identifico, no armo expediente y no presento avisos. ¿Queda claro? Ahora, segundo mes, vean, solamente en el mes 4, tengo la obligación de identificar 210,000, ¿queda claro? Pero no presento avisos. ¿Por qué? Porque la suma acumulada no rebasa 363,000, toda vez que solamente tuvo operaciones un solo mes. Ahora, tercer supuesto, y no confundir acá, en el mes 1 y en el mes 2, que es arrendamiento, sí rebasé el umbral de 181,000. Mes 1, armo expediente. Mes 2, abro expediente. Ahora sí, la suma acumulada del mes 1 y del mes 2 lo considero que son 370,000 pesos. ¿Queda claro? Entonces ahí ya rebaso los 363,000. En el mes 2 presento el aviso. ¿De acuerdo? Ahora, después, aunque sí estamos en ese supuesto, sí, claro. Entonces ahí ya presento el aviso. ¿Por qué? Porque la suma acumulada ya rebasa. Y otra vez a partir del mes 3 vuelvo a hacer lo propio. Sumo mes 3 y sumo mes 4. Espero que quede claro. Y en el último ejemplo que les pongo, vean, en el mes 1, 190,000, ya rebasé el umbral, ¿de acuerdo?
Y para el mes 2 no lo considero, mes 3 no lo considero, mes 4 no lo considero. Por lo tanto, aunque la suma sea de 540,000, no presento el aviso. Entonces, como esto no es tan digerible, sí voy a hacer otro bloque de preguntas cerrando con esta lámina. Desde el año pasado, que son números del año pasado, los actualicé en la parte izquierda, que aquí habla del mismo supuesto para compra-venta de autos usados. Si ustedes lo ven, el recuadrito que está ahí, cuando tenga una palomita, es que sí califica para identificar y lo voy a ir sumando. Y cuando tenga una crucecita, es que no identifica para el umbral y no califica para la suma acumulada de los 6 meses. Entonces, ahí están 3 ejemplos, dos propuestos por un servidor y este ejemplo que lo propuso el SAT para saber si ustedes presentan o no presentan avisos. Ahora, antes de irme a la segundo bloque, en esta lámina les comparto de manera global que si no presentan los avisos en tiempo y forma, las multas van a ir la más chiquita de 22,600 pesos a 7,350,000 con fundamento en el artículo 54 de la ley de lavado de dinero. Entonces, Rocío, si me ayudas con algunas preguntas, le damos seguimiento, por favor. Está Dionisio, está René, está Juan y se sumó Germán. Adelante. Ya hasta me dio calor, pero bueno. Rocío, a la una, si me ayudas. Sí, ya tiene activado Dionisio su Adelante, Dionisio. Antonio, buenas tardes. micrófono. Háblame un poquito más fuerte o quita José el Antonio, altavoz. buenas tardes. Ándele pues. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo. ¿Hablamos de qué? Oaxaca. Tanto gusto y abrazo a todos los amigos de Oaxaca. Adelante. Una preguntota en cuestión de esto. Sí, Para nombrar ¿se tiene que dar aviso para que se nombra el beneficiario controlador o simplemente hay que ponerlo de acta a partir de la reforma que hubo el 16? bueno, te comento. Regularmente los beneficiarios controladores, por todo lo que hemos visto, Dionisio, son socios de las empresas, en los 4 supuestos que vimos. Por lo Ah, tanto, un primer requisito es que debes de tener la alta como socios ante el RFC, ¿de acuerdo? Es obligación. Y sí, derivada de esa obligación, de acuerdo al artículo 150 de renta, los socios, aunque no tengan dividendos, están obligados a presentar declaración anual. Y regularmente sí, esos socios, si califican como que llevan la administración, el control o tienen acciones arriba del 15%, son los beneficiarios controladores para efectos fiscales. ¿De acuerdo? Ahora, dicho eso, si tú, de acuerdo a lo que acabamos de ver en las hojas anteriores, tú realizas una operación vulnerable y el beneficio último o el beneficio final es el beneficiario controlador, la persona que te está vendiendo el servicio o el bien, para armar su expediente, te va a pedir información de tu empresa y del beneficiario controlador. Pero eso ya es interno, ahí no le tienes que avisar al SAT, solamente en lo que son alguna revisión de la autoridad, ahí sí, la persona que realiza la operación vulnerable le tiene que dar toda la información del expediente, incluido el beneficiario controlado, al SAT, pero solamente en materia de revisión, mi estimado Dionisio. ok. Otra preguntota en cuestión de arrendamiento. Sí, Cuando se paga con cheque, ¿es obligatorio presentar el aviso? ¿Se rebasando el umbral? claro, claro. Aquí no dice que necesariamente tiene que ser en efectivo, puede ser en cheque, puede ser transferencia o puede ser en efectivo. Aunque yo hable de lavado de dinero, no estamos dando por entendido, ¿de acuerdo? Que sí está permitido en algunos casos pagar en efectivo hasta ciertos montos. Mi recomendación, y lo dije al inicio, no utilicen el efectivo. ¿Me explicó? Sin embargo, aunque sea cheque, aunque sea transferencia, ¿de acuerdo? O alguna otra modalidad, si rebasan los umbrales que acabamos de ver, Dionisio, sí se presentan los avisos. Ok, gracias. Con gusto. Adelante, mi estimado René. Bueno, buenas tardes, contador. Como siempre, Hola, dos preguntas, adelante. de ser concreto. La primera es sobre el artículo, la fracción 11 de actividad vulnerable, que es la prestación de servicios. Ajá.
del manejo de tesorería y eso aplica cuando nosotros como despachos pues, tenemos acceso al movimiento o a realizar pagos o cobros de nuestros clientes, me queda claro. Sí. ¿Qué pasa cuando como contador de la empresa, como director administrativo, director de finanzas o incluso representante legal, yo tengo los tokens de la empresa y de ahí puedo realizar transferencias, ya sea para pago a proveedores o para inversiones? Ujú. ¿Se considera que realizo ahí la actividad vulnerable? Porque la fracción 11 arranca o menciona que cuando se preste un servicio en el cual no medie relación laboral. Claro. Sería mi primer pregunta. A ver, te contesto para ir por parte, René. Que ojo con esto, yo les decía, amigos, que es la parte bonita del evento, es la parte que tienen que disfrutar, que tienen que analizar. Yo dije en su momento y retomo la pregunta, tienen que ver mucho cómo se realiza la operación. En el caso de la pregunta del contador René, si la persona que está in-house, y espero que se entienda el comentario, se puede llamar contador, se puede llamar administrador, se puede llamar tesorero, ¿de acuerdo? Pero forma parte de la estructura de la propia empresa, aunque yo maneje los recursos, René, no y solo no califica como operación vulnerable. Diferente sería a través de un contrato regulado por el marco civil, que contrates a un tercero, tú contrátame a mí, René, entonces yo voy, José Antonio González, y me dices, quiero que manejes mi tesorería, hagas pago de impuestos, hagas inversiones, hagas traspasos, ahí sí, ya estoy manejando tus recursos, eso sí calificaría como operación vulnerable. ¿De acuerdo? Que en su Ya, momento también califica, hoy que también está mucho de moda, la prestación de servicios especializados. Entonces, si hay un servicio especializado, también entraría en esa fracción 11, René. Adelante. la segunda, sobre beneficiario controlador, yo creo que, digo, y en mi caso particular, no debemos de confundir beneficiario controlador para efectos de código fiscal, Ujú. beneficiario controlador de prevención de lavado, que con esta reforma se trata de unificar, en mi opinión, Claro, las leyes, ¿no? Los criterios. Ahora, cuando se habla del del beneficiario controlador de mi empresa, el Código Fiscal de la Federación ya nos ha dicho, y a través de resolución miscelánea, cómo identificarlo y cómo integrar su expediente sí. para código fiscal. Ahora, para Ujú. prevención de lavado, también retoma parte de lo que es el beneficiario controlador de mi empresa y dice que mediante reglas de carácter general nos va a decir cómo integrar su expediente, que me imagino Claro. que va a ser muy de la par que lo que dice la resolución miscelánea y el código fiscal. Yo creo que aquí no debemos de revolver o tener identificado. Una cosa es el beneficiario controlador de la empresa que realiza la actividad vulnerable y otra cosa es la identificación o pedir información al cliente con el cual se lleva a cabo la operación de su beneficiario controlador. Pero yo no voy a integrar el expediente del beneficiario controlador de mi cliente. Al menos así yo lo entiendo. No sé cuál sería su opinión. Sí, mira, totalmente de acuerdo, pero ya les decía en su momento, René, en algunos casos, ¿de acuerdo? Y voy a poner dos ejemplos, que puede ser el mismo beneficiario contratado para fiscal y para efectos de lavado de dinero. El primer caso que puede ser el más común. Si yo soy el socio mayoritario, ¿de acuerdo? Entiéndase que tengo el 30, el 40, el 50, el 60, el 90% de las acciones. Con esa sola situación, soy beneficiario controlador para efecto fiscal y para efectos de PLD. Ahí está el punto. Segundo, si yo tengo el control efectivo de mi empresa, entiéndase que soy el administrador, aunque no tenga la mayoría de las acciones, René, califico como beneficiario controlador para efecto fiscal y para efecto de PLD. Ahora, otro concepto que es donde tienen que analizar. Si yo soy el beneficiario controlador para efecto fiscal y mi empresa realiza una operación vulnerable, pero el beneficio se queda dentro de la panza de mi persona moral, aunque yo sea el beneficiario controlador para efecto fiscal, no califico como beneficiario controlador para efectos de PLD. ¿Por qué? Porque yo no soy el dueño final o el beneficiario final del servicio, más allá de la tenencia accionaria, sino derivado de la operación vulnerable, René. Entonces, ahí sí tienen que analizar en qué caso están
en qué casos coinciden y en qué casos no coinciden. Pero lo que yo sí coincido contigo es cuando dices, un poquito quieren alinear, creo que es el término jurídico, que el mismo beneficiario para efecto fiscal sea el mismo beneficiario que en materia de PLD, pero habría que esperar las reglas de carácter general, que van a tomar algunas ideas de lo que ya conocemos hoy, René. Muy bien, seguimos, si me ayuda Rocío, está Juan, está Germán y está Adilia. Rocío, hola Rocío. ¿Sí, sí me escuchan? Espero que sí, ¿eh? Hola, hola, ya no escucho a nadie. Hola, hola, alguien dígame o mándeme un chat si me escuchan. Sí, ya me suena una disculpa. Sigue Juan M. Ah, me asusté, dije, ¿y ahora qué? Estoy hablando solo. Adelante. Muy buenos días, contador. Soy Juan Manuel Hol- Palacios de Monterrey. Tengo, Hola tengo dos Juan, dudas. tanto gusto. Gracias. Dos preguntas. En el tema de creo que es la fracción quinta donde habla de constructoras, la operación, se agregó la palabra desarrollador inmobiliario. Sí, Entonces quisiera pensar que en sentido contrario, el desarrollador inmobiliario no tenía obligación, no era actividad vulnerable, por lo tanto no habría que identificar ni presentar avisos, ¿es correcto? no, no, como ya lo vimos, que es la fracción que se adicionó, la 5 bis, mi querido Juan, dice, la recepción de recursos, que es, desde mi punto de vista, es la operación vulnerable para desarrollar, valga la redundancia, para desarrollar desarrollos inmobiliarios, porque el desarrollo per se sí estaba considerado como construcción, si era operación habitual o profesional, ¿de acuerdo? Que tú estabas realizando. Entonces, mi punto de vista ya venía considerando, pero la recepción de recursos como tal no. Entonces, esa fue la adición, mi querido Juan. Ah, excelente, excelente, excelente aclaración. Ahora, la pregunta que deriva de ese comentario es, Sí. si los recursos que reciban los desarrolladores, ya sean por inversionistas o por créditos bancarios inclusive. No, 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 cuidado, ¿eh? Porque fíjate, aquí los bancos se manejan por fuera, o sea, por aparte. Aun y Ajá, cuando el objeto que ya lo vimos es proteger al sistema financiero, por ejemplo, voy a ser muy tosco en mi comentario. Si tú le pides un crédito bancario al banco, curiosamente, para efectos de la ley PDD, no califica como operación vulnerable. ¿Por qué? ok. Porque tiene su propia regulación los bancos, Juan. Ok, entonces se refiere a dinero que entra de algún Sí, inversionista. sí, es correcto, sí. Perfecto. Una última pregunta en Adelante, mi amigo, relación, adelante, así que, gracias. En relación a las dos filminas anteriores, el ejemplo de los umbrales, sí, no me queda muy claro el último que se refiere a donde se reciben el primer mes 190,000 pesos y aquí está, luego mira, para que lo vean todos. gracias, qué amable, son 190,000 pesos en el primero, ahí sí identifico porque ya pasé, Claro. pero a partir del cuarto mes, si yo sumo en el periodo de 6 meses, a partir del cuarto mes ya pasé el umbral de los 363, ¿no debiera de presentar aviso? No, mi amigo, y qué buena pregunta, ya lo dije en su momento. Y por eso propuesto le puse los colores, porque para mí como que es más práctico, porque Correcto. el artículo 7 y me regreso tantito, Juan, para todos, ¿eh? El artículo 7 que aquí viene, dice, debiendo considerarse para tal efectos únicamente, esa es la palabra, digamos, Ah, emblemática, operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mes 2, Juan, el mes 3 y el mes 4, ¿de acuerdo? No se ubican en los supuestos de identificación, por lo tanto, esos montos no califican para la suma de los 6 meses. Por lo tanto, nada más tomo el mes 1 para efecto de identificar y armar el expediente, pero no sumo los 6 meses y en consecuencia no presento aviso, Juan. Esa es la parte que decía, como que mucha gente no la aterriza. Por eso puse esta lámina con ejemplos del año pasado y es lo que dice, aclarando que lo que tiene tachecito, que sí cobré por el hecho de no llegar al umbral de identificación, no se suma para el cómputo de los 6 meses, Juan. Entonces no sé si quedó un poquito más claro. no, quedó bastante claro. Muchas gracias, Ah, ay, me contador. asusté cuando dijiste que no. No, Gracias muchas a ti, un gracias. abrazo. Un abrazo, lo sigo mucho, Qué contador. amable. Ahí Un síganme en abrazo. mis redes sociales, ¿eh? Ya estamos estrenando canal en YouTube. Ahí les mandaré saludos a todos. Genial, gracias. Gracias. Germán, adelante, por favor.
Germán a la 1, si no, se te pasa tu tiempo. Rocío, ayúdame. O Y si ya no, está activo su micrófono. Ok, adelante. Adelante, adelante. Con Germán. No te escuchamos, Germán.